Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que les estén siendo útiles los videos. Hoy vamos a seguir avanzando. Ya vamos a empezar con un tema que tiene que ver con algo que es realmente muy patognomónico de nuestra especialidad, que son los trastornos del espectro autista. Bueno, esto ha cambiado de ha tenido distintas denominaciones a lo largo del tiempo. Hoy por hoy ya se habla de un espectro, o sea, de una serie de síntomas y de enfermedades que están incluidas dentro de este grupo. Pero hasta hace muy poco esto se denominaba trastornos del desarrollo. Acuérdense que cuando comenzamos con las charlas habíamos definido al desarrollo como la calidad de una función. Dentro de estas características que tenían este tipo de trastornos, que son muy específicos, se abarcan lo que tiene que ver con los trastornos de la socialización, chicos que no se integran con los demás. Trastornos de la comunicación, o sea que no pueden entablar algún tipo de vínculo comunicativo, ya sea verbal o paraverbal, a través de gestos o de actitudes. Y por el otro lado, las actividades, que la característica de la actividad es que es una actividad repetida, restrictiva y estereotipada. Acuérdense que actividad era lo que yo hacía, o sea, lo que una persona hace. Era repetida porque tendía a hacer siempre lo mismo. Restrictiva porque se refería a un aspecto determinado de la actividad. Por ejemplo, les voy a dar, para que se figuren, un chico que está permanentemente con un auto pero rodando la rueda y palpando la sensación de lo que está percibiendo. Una nena que, por ejemplo, agarra un muñeco pero lo desarma porque el placer está en la ruptura de ciertas cuestiones. Y restrictiva porque, obviamente porque se refiere solamente a eso, y estereotipada porque fuera de contexto. Por ejemplo, un chico puede aplaudir, pero puede aplaudir porque un nene que no tiene dificultades está dentro de una actividad donde hay que aplaudir. Bueno, estos chicos aplauden en cualquier contexto, saltan o hacen un aleteo o se balancean, ¿sí? O pueden dar giros sobre sí mismos, que estas son tipos de actividades repetidas, restrictivas y estereotipadas muy habituales en este tipo de chiquitos. Bien, ¿qué característica tenemos que tener para incluir a un chico dentro de estos trastornos del desarrollo o del espectro autista? Tiene que empezar generalmente antes de los 36 meses de edad en algún grupo de patologías. Tener una duración de estos síntomas durante un periodo no menor de 6 meses y darse en todos los ámbitos. Bien, esta cuestión de los tiempos es muy importante porque hay chicos que en algún momento tienen algún tipo de sintomatología, pero lo empiezan a expresar a posteriori. Entonces, ¿qué sucede? Que estos síntomas pueden confundir con otro tipo de patologías porque duran menos tiempo. O sea, en vez de durar 6 meses, pueden durar un mes. O sea, un chico está más retraído, no se comunica, empieza a hacer algún tipo de actividad especial, con lo cual hay que hacer buenos diagnósticos diferenciales. Y entonces nos hace pensar que por ahí podemos estar cursando con un tipo de trastorno de esta índole. Y no es así. Vamos a mencionar entonces cuáles son los cuadros que entran y los que ya no entran según la clasificación del manual del DSM-5. Antiguamente estaba el autismo, el síndrome de Rett, el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo y el autismo no especificado. La ICE, que es el manual de la Organización Mundial de la Salud, también incluía el síndrome de Landau-Kleffner, que es un tipo de epilepsia que también puede confundir con este tipo de trastornos. Pero a lo largo que se fueron afinando los diagnósticos, se fueron colocando en distintas etiologías, por lo cual hoy por hoy ni el Landau-Kleffner está incluido porque es una enfermedad netamente médica, es una epilepsia. El síndrome de Rett tampoco, porque también se sabe que su origen es genético y ya se conoce. Y el síndrome de Asperger, que antes estaba incluido, tampoco está incluido. Pero vamos a mencionar, según la vieja clasificación, cómo se caracteriza cada uno brevemente. El autismo específicamente empezaba antes de los 36 meses de edad. Eran chicos que
no se socializaban, que miraban hacia las personas como si fueran objetos, como si los traspasaran. No podían hablar ni comunicarse, tampoco tenían un lenguaje paraverbal en el cual podían expresarse, y además tenían actividades repetidas, restrictivas y estereotipadas, como lo que mencioné al inicio: el aleteo, el rocking, saltar sobre sí mismos, aplaudir, etc. ¿En qué se caracteriza el síndrome de Rett? El síndrome de Rett es un cuadro que afecta generalmente a las nenas, mientras que el autismo más en varones, que empezaba a manifestarse después de los 7 meses de edad. Hasta ese momento la evolución era absolutamente normal, y lo que ellos empezaban a perder, los chicos, era la capacidad para tomar objetos, la capacidad para, o sea, les disminuye el crecimiento, deja de crecer la cabeza, perdón, lo mismo que en el perímetro torácico, empieza una ataxia, o sea, una disregulación motora, y además, bueno, como les dije anteriormente, afectaba más a las nenas. El tipo de movimiento repetido, restrictivo y estereotipado tiene que ver con este movimiento que se llama tapping y muy característico de las manos que se llama washing. Sí que tienen, que miran bien a los ojos, ¿sí? Entonces, la diferencia está en que son nenas que empieza después de los 7 meses, que miran muy vividamente a los ojos. ¿Qué pasa con el síndrome de Asperger? El síndrome de Asperger es un cuadro que también afecta más a los varones, que aparece también antes de los 36 meses y que se caracteriza porque, si bien no se socializan, porque carecen de una habilidad que se llama empatía, o sea, ponerse en el lugar del otro y comprender lo que al otro le sucede, que esto es una falla que hay en este cuadro. Los chicos hablan y hablan correctamente, generalmente hablan temprano, inclusive pueden llegar a leer muy temprano. Pero la voz tiene una característica muy particular, es como una voz metálica, sin entonación, con ciertas repeticiones y con una característica que a ellos les interesan ciertas cuestiones específicas que se llaman intereses circunscriptos. Por ahí hay chicos que les interesa mucho el dibujo, por ahí les interesa mucho la colección de algo, de aviones, o la colección de autos. Siempre es algo en específico. Inclusive esto es importante detectarlo, porque según uno detecte cuál es el interés circunscripto de este chico, es como vamos a poder empezar a hacer el abordaje. Entonces, antes de los 36 meses, varones, una duración mayor de 6 meses, donde hay intereses circunscriptos, no hay socialización porque de lo que hablan es lo que a ellos solamente les interesa, y la actividad repetida, restrictiva y estereotipada tiene que ver con la desorganización que ocurre en un momento donde ellos no se sientan cómodos. El caso es el de la película Rayman, donde el chico tenía una gran habilidad por los números, que también es una de las cosas por las cuales estos pacientes están sumamente interesados. Inclusive los toman en ciertos lugares en la reinserción laboral, como en lugares para computación, porque no se distraen y hacen todo perfectamente bien. Y bueno, tienen la característica de poder hablar, poder escribir, pero no es una comunicación en la cual se puede establecer un diálogo donde ellos puedan comprender y leer expresiones faciales de los otros. Después nos encontramos con el trastorno desintegrativo. El trastorno desintegrativo es aquel en el cual el chico ha evolucionado bien hasta los 2 años, pero a partir de los 2 años empieza a perder las funciones de socialización, de comunicación o lenguaje, y empieza con actividades repetidas, restrictivas y estereotipadas, y tiene una falla también, como todos estos cuadros, en la capacidad imaginativa. Entonces, empieza después de los 2 años, una duración mayor de 2 meses, en todos los ámbitos, y donde hay una pérdida de funciones. Antiguamente incluían en esto a lo que se llamaba la psicosis simbiótica de Mahler o la desintegrativa de Heller. Bien, el no especificado es un cuadro en el cual no se reúnen exactamente todas las características, porque vamos a ver en los diagnósticos, en las distintas escalas que hay para hacer estos diagnósticos, que hay una serie de ítems, pero estos ítems no se cumplen como para tener la calidad de diagnosticar uno de los tipos que dijimos anteriormente. Pero ¿qué sucede? Empiezan a perder funciones, sobre todo de socialización, que es lo patognomónico de este grupo.
un poquito más, quiero hablarles sobre el síndrome de Landau-Kleffner. Es un cuadro epiléptico, una epilepsia temporal con una polipunta de onda específica donde empiezan a perder lenguaje. Entonces muchas veces se confunde con este cuadro. Y también vamos a incluir, como la ICE, a los cuadros de retraso mental que además empiezan a tener síntomas del espectro autista. Bueno, llegamos hasta acá. Vamos a ahondar en el tema en la próxima charla. Chao, que sigan bien.